pero muy bienvenidos ya este día sábado 23 de septiembre. Llegó el gran día de la clase demostrativa de nuestro próximo diplomado internacional de ciencias bíblicas. Nos hemos contado diferentes países. He leído Guatemala, Perú, Chile, Cuba. Y si se me olvidan algunos países, bueno, aquí sean todos bienvenidos. Vamos a tener una mañana, 1 hora y media aproximadamente. La reflexión ahí que nos da el tema nuestro gran doctor Edesio Sánchez. Vamos a explicar acerca de qué se trata este gran diplomado que ya parte luego, o sea, este sábado ya que viene, 30 de septiembre. También vamos a explicar el campus bíblico, donde cada estudiante ahí va a trabajar, va a interactuar durante los 4 meses. Por eso, una vez más, bienvenido. Le animamos a escuchar el tema del día de hoy y para conocerlo, ¿a quién nos va a acompañar esta mañana que nos va a dar el tema de la importancia de las ciencias bíblicas y lo vamos a conocer un poquito para quienes no lo conocen, es el doctor Edesio Sánchez. Él es de México, mexicano. Después ahí nos va a contar más o menos qué parte de la Ciudad de México él está viviendo ahí para que nos explique. Lo vamos a conocer. ¿Quién es? Él es conferencista internacional, traductor y editor en las Sociedades Bíblicas Unidas, con la nueva versión internacional que es NBI y la traducción lenguaje actual, también conocida como la TLA. Logros destacados, tiene muchos logros destacados nuestro doctor, que es contribución a la difusión de la Biblia a través de la traducción y edición de la nueva versión internacional y la traducción en lenguaje actual. Participación como conferencista internacional, compartiendo conocimientos y perspectivas en el campo de la traducción bíblica. Publicaciones de libros que han enriquecido el conocimiento y la comprensión de la Biblia y sus interpretaciones. Me da un orgullo de conocerlo, de presentarlo, y aquí lo vamos a escuchar muy atento, doctor Edesio Sánchez. Bienvenido. Adelante. No se escucha, tiene que prender su audio. Exacto. Muchas gracias, muy buenos días para todos y todas. Es un gusto, un placer, un privilegio estar frente a ustedes. Y pues, mi tarea de esta mañana es darles así una introducción general del contenido de este curso que se llama Diplomado en Ciencias Bíblicas. Obviamente, si algunos y algunas de los que están escuchando todavía no se han matriculado, pues no dejen pasar el tiempo. Y espero que la charla de ahora les anime a considerar que el conocimiento de la Biblia no es un lujo, no tiene que ver con títulos, tiene que ver con la responsabilidad de ser hijos e hijas de Dios, discípulos, discípulas, porque si se desconoce la Biblia, se pierde uno. Recuerdan que hay textos bíblicos que dicen que sin la Biblia el pueblo muere. Y tristemente hay un porcentaje muy alto de personas que se autodenominan o las denominan líderes, pero el primer pecado que cometen es el de ignorar el texto, aunque puedan decir que lo leen, pero normalmente no lo van a leer todo como debe ser. Y por eso mi invitación es para que tomen el curso, tomen en serio esta posibilidad. Siempre hay algo nuevo para aprender. Siempre estamos necesitados, necesitadas de un conocimiento cada vez más profundo de la palabra. Obviamente tengo que decir que me considero entre las personas bendecidas y agraciadas de haber tenido la oportunidad de haber nacido en un hogar cristiano. Mi papá fue pastor, así que toda mi vida ha sido dentro de la iglesia. Nunca me he salido, nunca he sido rebelde, y entonces todo mi conocimiento de lo que es la fe se ha dado siempre en círculos cristianos evangélicos. Y pues el haber tenido la bendición de trabajar por cerca de 30 años y hasta ahora todavía, aunque estoy jubilado, con las Sociedades Bíblicas Unidas, pues es un plus, un extra muy importante.
Y es en este contexto que escribí hace ya muchos años este librito que se llama ¿Qué es la Biblia? Y lo que voy a decir refleja mucho este librito, así que si no pudieron tomar notas, si les falta algo, si hay algún bache que no pudieron rellenar, les animo a que compren o vean y lean este librito que se llama así, que es la Biblia, y su subtítulo es Respuestas desde las ciencias bíblicas. Así que yo les voy a hablar en el tiempo que me han dado eh, la importancia de las ciencias bíblicas, que ciencias nos ayudan como amigas, como colaboradoras, entre comillas, de un conocimiento un poco más profundo de la palabra de Dios. Entonces, son 10 preguntas que hago en el libro y que hago ahora, que voy a obviamente resumir, que nos ayudan a conocer lo que yo le llamo ciencias auxiliares para conocer más a fondo la palabra de Dios. La primera pregunta es simplemente ese como puerta de entrada. ¿Qué es la Biblia y cómo se formó? ¿Mm? Y cuando uno trata de responder a esta pregunta, lo que pasa o lo que debe suceder es que nos exige adentrarnos a su mundo, que por lo general las personas que tienen una Biblia no saben cómo responderlas. ¿Por qué? Porque pues lo normal es que te compres una Biblia o que te regalen una Biblia, la hojees, la leas y a veces los más asiduos lectores y lectoras lo hacen, y cual debe ser, como un sentimiento y con un propósito de ayuda en su fe cristiana como cristianos, y eso uno dice es el ambiente espiritual religioso. Pero aquí viene el desafío, porque las personas que la leen no tienen ese conocimiento de trasfondo, de meterse, de familiarizarse con el mundo que vio nacer la Biblia en principio. Y es allí donde entra esto de la importancia de las ciencias bíblicas, porque es necesario tener al menos un conocimiento básico de lo que es este libro, de cómo se formó, pero sobre todo de ese trasfondo o mundo donde esta Biblia nació y se desarrolló. Y por ello es necesario que conozcamos las ciencias auxiliares que ayudan a conocerla. Entonces, la primera pregunta, porque lo hago en forma de pregunta, es ¿qué cosas debo de conocer como en primera instancia? Y la respuesta es familiarizarnos con la ciencia de la lingüística. No se va a poder traducir la Biblia y mucho menos estudiarla y entenderla si no se tiene cierto conocimiento de la lingüística. La lingüística como tal es una ciencia más moderna. Como ciencia no la conocieron los primeros traductores de la Biblia, los que tradujeron la Septuaginta del hebreo al griego, gente como el sacerdote, ahorita me viene su nombre, que tradujo la Vulgata, San Jerónimo. No conocían a la lingüística como ciencia. Gracias a Dios que por su conocimiento, sus estudios profundos, pudieron hacer buenos trabajos. Pero como ciencia es algo que surgió a principios del siglo pasado, del siglo XX. Y en lo que respecta a la traducción de la Biblia y al entender la Biblia, pues lo primero que tenemos que tomar en cuenta respecto de la ciencia lingüística es el estudio de los idiomas originales. Normalmente se trabaja con dos que son lo más importantes, el hebreo para la mayor parte del Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. Pero también entre ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, está el arameo, que es el idioma que habló Jesús con sus paisanos en la época de su ministerio.
Así que el primer desafío que reciben esta mañana, así como una especie de postre después del desayuno, es la necesidad de estudiar hebreo y griego, no para que se conviertan en especialistas. Si alguno lo desea o se siente el llamado, pues, amén, gloria a Dios. Pero por lo general, cualquiera que quiera comprender a fondo la Biblia necesita conocer las características de ambos idiomas, del hebreo y del griego, que vienen de mundos diferentes, aunque la zona es la cuenca del Mediterráneo, pero son dos idiomas que pertenecen a dos familias lingüísticas diferentes. Eh, Quienes estudian crítica textual y la quieren estudiar y la estudian a fondo, saben que además del griego, del arameo, del hebreo, están otras lenguas de la época, sobre todo el Nuevo Testamento, como sería, como les dije, el latín. El latín es muy importante porque esa traducción que hizo de toda la Biblia San Jerónimo y seguro que de su equipo es clave para la crítica textual, para el conocimiento de las lenguas bíblicas. Y también está el siríaco, el cóptico y otros más que usan los especialistas para recobrar mejor, sobre todo, el griego del Nuevo Testamento y de alguna manera el de la Septuaginta. Esto se conoce como la ciencia de la crítica textual. Y la crítica textual se aplica a esos idiomas que de manera más amplia y profunda o más de apoyo están presentes y obviamente en las universidades y en los seminarios más sofisticados se dan esos cursos, pero no todos lo toman, no todos tienen el tiempo y no todos tampoco tienen esa facilidad como otras personas. Entonces, les voy a dar, bueno, una cosa que es importante, especialmente si alguno de ustedes tiene ganas o siente el llamado de Dios de participar en la traducción de la Biblia. Para ello, es muy importante conocer bien dos idiomas, el idioma fuente y el idioma receptor. Para las comunidades en América Latina, sobre todo las comunidades amerindias o indígenas, no, la mayoría no estudia y no tiene el acceso a estudiar lo que nosotros llamamos los idiomas bíblicos, como son hebreo y griego. Entonces, el idioma fuente para ellos por lo general es el español. El español no necesariamente de este siglo, sino como muchos insisten en tener a la Reina Valera 60, sobre todo como su idioma fuente, pues necesitan aprender no solamente el español, sino el español más o menos del siglo XVI y las revisiones. Pero yo insisto, en América Latina, en el mundo evangélico, la Reina Valera es prácticamente el texto fuente. Más allá de lo que se necesita profundizar para compararlo con el griego y el hebreo, es la base de la traducción de la Biblia, casi a cualquier idioma, incluyendo el español, el portugués, pero hablo de los idiomas indígenas. Entonces, un hermano, una hermana de contexto indígena, para que traduzca la Biblia, necesita conocer bien el español y el español presente en una Biblia como Reina Valera. Y obviamente lo más seguro es que los exegetas de su equipo, la persona encargada, el consultor, les va a insistir en que además de una versión como la Reina Valera 60, use la Reina Valera actualizada, la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, la TLA, y alguna de las traducciones ecuménicas, por ejemplo, la Biblia del Peregrino, la Biblia de Jerusalén, etcétera. Entonces, eso es muy importante para nuestro mundo latinoamericano. La necesidad de conocer bien el español y varias versiones. Pero viene lo otro, necesita conocer bien su idioma. El 80 o más por ciento de nuestros hermanos indígenas saben su idioma oral, porque desde pequeñitos y pequeñitas lo aprenden, pero no saben leer su idioma. De hecho, una gran cantidad de idiomas amerindios
no tienen una documentación escrita, sobre todo contemporánea. Algunos tienen tradiciones orales que ayudan a recobrar frases y expresiones idiomáticas y vocabulario que ya no se usa. Así que miren ustedes el reto de una ciencia como es la ciencia de la lingüística. Por eso responder a la pregunta de qué es la Biblia, cómo se formó, el primer desafío es tener un conocimiento dentro de la ciencia de la lingüística, especialmente para la traducción, para la revisión de las traducciones, pero obviamente también para la exégesis. Yo siempre le digo a mis estudiantes que están tomando cursos de interpretación de la Biblia o exégesis, de nada te sirve conocer más o menos el griego, de nada te sirve más o menos conocer el hebreo, si no conoces el español. Y tristemente, hay pastores, hay pastoras, hay hasta profesores de instituciones teológicas que no conocen bien el español. ¿Cómo vas a hacer un trabajo de exégesis si no conoces las realidades gramaticales y sintácticas, idiomáticas, tanto del idioma receptor, que en este caso es el español, y si vas a hacer una traducción o si vas a predicar en otro idioma, pues con más razón también conocer el idioma, bueno, el idioma, primero el idioma fuente, que es el español, aunque deberían siempre ser hebreo y griego, y el idioma receptor, pues tanto el idioma español, el portugués o los idiomas indígenas. Entonces, esta es la respuesta a la primera pregunta. ¿Mm? Pero aquí hay una cosa que no se debe de olvidar. Si ustedes quieren traducir o quieren revisar o inclusive quieren comprar una Biblia que les sirva, por lo menos hay que responder a tres preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la base textual de mi traducción? De la que voy a leer. Reina Valera, Dios habla hoy, etcétera. ¿Cuál es su base textual? Habría que verlo. O si vas a trabajar con una traducción indígena, esa pregunta pues te va a llevar directamente casi a decir, mi base textual es la Reina Valera, con todos sus pros y con todos sus contras. La otra pregunta que hay que hacer es, ¿quiénes están detrás de la traducción? Porque si no es gente que está preparada para traducir, sino solamente por amor a la palabra tradujeron, pues hay una gran diferencia entre una traducción bien guiada y una traducción hecha simplemente por el amor de la traducción. Entonces, hay que responder a la pregunta, ¿quiénes están detrás de la traducción? ¿Es un equipo de una sola persona? No sirve. De solo varones tampoco. Ahí tiene que tener una mezcla de gente mayor, de gente joven, de niños, hombres, mujeres, gente de rural, gente de urbana. Sí, sí, hay que tomar en cuenta muchas de estas cosas. Y la tercera pregunta es, ¿qué principios se quieren seguir o se siguieron en el proceso de traducción? Que por lo general hay dos. El acercamiento más literal, como el de la Reina Valera 60, o el de la equivalencia dinámica que está más bien basada en el significado. En la Reina Valera hubo más preocupación por traducir palabras, frases y oraciones, gramaticalmente hablando. Pero en Biblias como la TLA, como la Dios habla hoy, no se preocupa uno, aunque lo toma en cuenta obviamente, por reflejar literalmente lo que dice Reina Valera, o lo que dice el hebreo, o lo que dice el griego, sino cuál es el significado que quiso dar el autor original. Entonces es más basada en el significado que en las estructuras gramaticales. Entonces, esta es la primera respuesta a algo tan importante y por eso tomé un poquito más de tiempo. Entonces, como segunda pregunta en la línea de 10 que tengo, está la respuesta literaria. Es la siguiente pregunta. La respuesta a la pregunta, ¿qué otra cosa debo de considerar? Bueno, la respuesta literaria.
Y ya con decir respuesta literaria, se está presuponiendo que la Biblia es literatura, es una joya literaria. De hecho, desde el punto de vista de la literatura universal, la Biblia es una joya literaria, como también se le ha dicho al Quijote de la Mancha, a varias obras de Shakespeare, a la Ilíada, a la Odisea. Son reconocidas al Popol Vuh, este libro de los mayas, son reconocidos como joyas de la literatura universal. La Biblia es una joya de la literatura universal y por lo tanto hay que entenderla como literatura. ¿Qué significa eso? Bueno, su lenguaje es literario. Hay que, para poder interpretar bien la Biblia y traducirla bien, hay que conocer los géneros y formas literarias, las figuras retóricas. La mayoría de mis traductores y de mis alumnos de exégesis no saben qué es un retruécano, qué es un símil, qué es una metáfora, qué es una sinécdoque, y son muchísimas figuras retóricas. Si el traductor o el exegeta no entiende y no conoce eso, va a quedar muy pobre su traducción o va a quedar muy pobre su exégesis. Eh, Conocer las licencias y recursos literarios y conocer las características de la narración, o sea, de un relato, y conocer las características de la poesía. El peor pecado que puede cometer un intérprete de la Biblia es interpretar literalmente a una poesía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué clase de pastor es Jehová? Es uno que anda detrás de ovejas y detrás y con un callado literal. No, es puro lenguaje imaginativo. Entonces, una interpretación literal de la Biblia es el peor pecado que se puede cometer. Entonces, el desafío grande no solamente es conocer la realidad lingüística de la Biblia, sino también su realidad literaria. Es literatura. ¿Mm? Eh, por lo tanto, su reino no es tanto el elemento racional, académico, es el del sentimiento, es el de la emoción, el de recuerdo, el de los sueños, el de que te saque lágrimas, el que te sientas totalmente emocionado si la piel se te ponga como gallina, que seas triste. Eso es lo que provoca una lectura literaria de la Biblia. Entonces, es muy importante este conocimiento de la Biblia como literatura. La Biblia como literatura. Después de eso tenemos la respuesta de la arqueología. La arqueología es una ciencia muy, muy importante, sobre todo para conocer el tipo de arquitectura. La arqueología nos ayuda principalmente, sobre todo en las épocas jóvenes de la ciencia de la arqueología, qué tipo de casas tenían, cómo se delineaban sus pueblos y ciudades, qué tipo de ciudad tenían los gobernantes y los poderosos vis a vis los pobres de la tierra. Así como para darles una imagen rápida, eh, el 10, máximo 15% de la población son las que vivían dentro de ciudades amuralladas. Es un porcentaje muy chiquito, era la de los ricachones. Normalmente allí vivía el sumo sacerdote y su familia, el rey y su familia, y y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, donde vivía el 90, 80, 85% de la población, en pequeñas aldeas que no pasaban de 150 personas. ¿Qué eran? Eran campesinos. Entonces, es muy importante el estudio de la arqueología porque la arqueología moderna, de hecho, ya no se le llama arqueología, sino le llaman etnoarqueología, porque está más orientada no tanto al descubrimiento de objetos y de edificios, sino en los espacios donde vivía la gente.
No es lo mismo encontrar elementos físicos en una ciudad donde vivían los ricachones o en un pueblo donde vivía la gente pobre. Entonces, eso es muy importante. El conocimiento de la arqueología como se entiende hoy y que esta nueva arqueología se conoce sobre todo con el nombre de etnoarqueología. Es una ciencia fascinante, no tenemos tiempo de hacer más explicaciones, pero por ejemplo, Megiddo, que es un montículo muy alto, casi una montaña, tiene 20 estratos en su historia, desde el primer Megiddo que se construyó al ras de la tierra hasta 20 diferentes estratos. Y allí los arqueólogos tienen que ser muy cuidadosos, no pueden arrasar todo, sino como cortar un pastel. Lo cortan así para que se puedan ver todos los diferentes estratos y descubrir cuál fue el Megiddo en la época de Salomón, el Megiddo en la época de los jueces, etcétera, etcétera, hasta el último, que es la época en la que gobernaron o dominaron esa ciudad los turcos, ya en época cristiana. La siguiente respuesta es la respuesta histórica. Necesitamos conocer algo de la historia, pero no la historia del académico. Los alemanes tienen dos palabras que distinguen a la historia del académico que busca datos y la historia narrada como parte de la vivencia de la gente. Ellos usan la palabra alemana Historie para ese acercamiento académico, pero la palabra Geschichte, que se traduce como profético, como ese tipo de historia que no te cuenta una ciencia, sino que te cuenta historias, que te recita poesías, que te canta canciones y que desde la perspectiva de la Biblia también se le llama la historia de la salvación, porque lo que refleja no es las conclusiones del académico, sino las experiencias de quien compartió la historia con el Señor Jesús, con Yahvé, con el Dios de la Biblia. Entonces es muy importante considerar que en la Biblia el mejor acercamiento es verla desde esos relatos, desde esas poesías, desde las canciones, desde ese compartir experiencias de vida que nos hacen a veces llorar, a veces enojarnos. Por ejemplo, la historia de cuando David y su tropa están muerta de hambre allá en Samuel, creo que es primera de Samuel, capítulo 25, que está listo ya tan enojado David porque no les dieron de comer y quiere matar al otro y se va a armar una lucha y por eso el nombre del personaje le pusieron el necio, ¿verdad? Era su cabeza hueca, porque era muy necio, muy tonto y aparece Abigail y le dice a David, David, no te vayas a ser tan tonto y tan estúpido como mi marido. Y por eso, después de que muere el marido de ella, pues contenta se casa con el futuro rey de Israel. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos narra eso que le llamamos historia de la Biblia, que es más historia de la salvación, que es más historia profética, que es más historia de las experiencias de vida, como muchas de esas historias que encontramos en la tradición de leyendas y de escritos de nuestros pueblos hispanoamericanos, especialmente en la época española. La siguiente respuesta es la respuesta de las ciencias sociales. El estudio de las ciencias sociales es uno de los estudios más nuevos que vinieron a enriquecer profundamente nuestro conocimiento del trasfondo del mundo de la Biblia. Ignorarlo el día de hoy es, es tener un obstáculo mayúsculo para poder interpretar la Biblia de manera correcta. La respuesta social nos ayuda a comparar
¿Qué tipo de mundo es en el que vivimos nosotros ahora, que leemos, que estudiamos, que predicamos y enseñamos la palabra? ¿Y qué tipo de mundo es el mundo de la Biblia? Son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, cuando se ignora esto del trasfondo social y cultural, estoy respondiendo a dos preguntas, la pregunta sobre la historia, la pregunta sobre las ciencias sociales, son tres, ¿verdad? Y sobre la antropología cultural, hay que hacer esa diferencia. Si no, lo que vamos a cometer es un cortocircuito hermenéutico, como obligar a que el hombre o la mujer del siglo XXI viva o se comporte como un hombre o una mujer o un niño o un joven de la época bíblica. Son dos mundos diferentes. El mundo de la Biblia es una época preindustrial, es una contexto, una sociedad agrícola y de economía de subsistencia, donde lo que importa es lo colectivo, es lo comunitario. La sociedad de la época bíblica es comunitaria. En cambio, la nuestra, la actual, es individualista, es muy egoísta, es muy competitiva. El de la época bíblica no tanto. Entonces, conocer eso, saber por qué necesitaban en un pueblito que todos trabajen. Un niño ya de 7 años tenía que empezar a trabajar y tenía que apoyar para poder sobrevivir, porque es una economía de subsistencia, no había refrigeradores, no se había desarrollado una industria de mantener en latas una comida que puede durar 30, 40 años sin dañarse. Se comía lo que tenía que comerse y lo demás había que depender de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios les dijo, los desafió de fe a su pueblo, cuando les dijo, ustedes están viniendo de allá de Egipto, donde hay un río que da agua todo el año? Pero aquí donde yo los traigo, que es la tierra mía, que yo les prometí que les voy a dar, depende de dos periodos de lluvia, las lluvias tempranas y tardías. ¿Están listos de ser mi pueblo para depender de mí? Y muchos dijeron no, tenían miedo. Y las tentaciones más grandes de la gente en la época bíblica es: ¿qué significa vivir en esta tierra cuando Dios le llama a tierra que fluye leche y miel? Y en realidad, literalmente, no fluye leche ni fluye miel, porque allí no hay miel de abeja y tampoco leche. ¿Qué significa eso? Depender de la gracia de Dios, de las lluvias tempranas y tardías, que había años que no caían, y entonces la gracia de Dios. Estoy seguro que varios de ustedes la entienden y la conocen, que vivieron o que viven en contextos de pobreza, pero que pueden decir como yo y mi familia cuando vivimos en las zonas indígenas: nunca pasamos un día sin comer. Entonces, ese elemento es muy importante. Así que nosotros vivimos después de la revolución industrial, vivimos en la época digital, que a veces es muy buena, a veces no muy buena, que ahora con los aparatitos que puede tener hasta un bebé de 8 meses, a veces puede decir que es una bendición, pero muchas veces que no lo es. Y el problema que está teniendo la educación de nuestros países por esos aparatitos y por la pandemia, se demuestra la crisis que hoy hay en la educación. En un país como Argentina, en un país como Costa Rica, el mismo México, por la pandemia, que muchos de los niños tuvieron que estudiar en sus casas sin o con el cuidado de los padres. Hoy día, después de la pandemia, niños que deberían de estar en tercer grado no saben leer ni escribir. Y es un dolor de cabeza para este,
autoridades educativas en los países. Y tenemos todos los lujos que tenemos de tener. Y en la época de Jesús, un niño de 10 años ya se sabía de memoria el Pentateuco. Bueno, ya casi voy terminando porque solo me dieron 40 minutos, ya ni sé cuánto tomé o he estado tomando. Pero ya casi terminamos. Junto con esa respuesta histórica, con esa respuesta de las ciencias sociales, de la antropología cultural, está la respuesta religiosa. No me refiero a religiosa como fe bíblica, sino aquí más bien la respuesta de las religiones. Y aquí entra una ciencia que hoy se llama las religiones comparadas. Es decir, que cuando el pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se desarrollan, viven en medio de una sociedad que tiene otras religiones, que la religión bíblica o de la basada en la Biblia no es la única. Y esa fue la tentación tanto de la iglesia primitiva como del pueblo de Dios en la época del Antiguo Testamento. La tentación de dejar a Dios y seguir otras religiones. Y el asunto en ambos casos es que la religión no yavística o de Yahvé, de la fe yavística, que era la cananea, era la religión de las clases acomodadas, porque el tipo de religión era así por estratos, como había estratos entre los dioses. Por eso había muchos dioses, había el dios principal, ¿verdad? Eh, que llegó a ser Baal, pero habían otros dioses, estaba Ilú, estaba eh, el dios de las aguas, el dios de la tormenta, el dios de esto, el dios de lo otro, y había muchas diosas. Uno de los libros que más habla de esa lucha del pueblo es Oseas, y también en parte Amós, pero Oseas lo dice, recuerda, Israel, que yo fui el que te di tu pan, tu vino y tu aceite. No tienes a otros dioses, pero dejaban a Dios. Uno de los problemas del Antiguo Testamento es el darle la espalda a Dios por seguir a otros dioses que te regalaban las cosas. Y esa es la tentación que tiene la iglesia el día de hoy. Cantidad de iglesias que si viene un sociólogo o un sociólogo de la religión a hacer un estudio de las comunidades cristianas evangélicas, las van a encontrar más dándole culto al sistema que dándole culto al Señor. Esas mega iglesias que engañan a la gente con que la prosperidad es lo que Dios quiere, no han leído la Biblia y están engañando a la gente. Así de fácil. Porque Jesús lo estableció. Cuando su primo Juan le pregunta, ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? ¿Qué dijo Jesús? No dijo que estaba viviendo entre los ricos, que estaba haciendo más ricachones a los ricos, no. Los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son levantados. ¿Y qué clase de gente ayudaba a Jesús? Los más pobres, 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 que eran los primeros que morían, y jóvenes. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. A la iglesia quizás se le ha olvidado que el centro de la Biblia es la justicia social. Bueno, y así entonces el estudio de la religión es muy importante porque en Apocalipsis se habla mucho del desafío del culto al César, por ejemplo. Y ya llego a la última, ya las veo medio nerviosas a mis anfitrionas. Este, eh, Está la respuesta teológica. Hace poco leí algo que me llamó la atención. Cuando uno se acerca a estudiar la Biblia, no puede separar historia y teología. Una historia sin teología no va. Una teología sin historia no va. Hay que conocer la Biblia, la palabra de Dios, la historia de su pueblo, en esa amalgama de fe y vivencia para hacer una buena exégesis, una buena teología bíblica, una buena predicación. Y finalmente, la
Respuesta canónica. La palabra de Dios se conoce como canon porque es regla. Y para nosotros ese canon tiene 66 libros. Para la tradición católica romana tiene, creo que 7 o alguno más. Y para la religión ortodoxa todavía un poco más larga. Cualquiera que sea el canon de tu iglesia, ahí tienes tres cosas y con esto termino para considerar. Que el canon bíblico es un elemento indestructible. Aun si se quemaran todas las Biblias, si se quemaran todos los aparatos electrónicos que la tienen, no se muere la palabra de Dios porque está metida en la vida de los seguidores y seguidoras de Dios. La Biblia, el verdadero canon bíblico, no es para estar en las bibliotecas o en los anaqueles, en los libreros, no, para estar en ti, metido en la vida de la iglesia. Por eso es indestructible. Otro, la Biblia es un elemento disponible todo el tiempo por los hermanos y hermanas que se la aprenden de memoria, que no necesitan cargar el libro. Y si es así, no importa que estés en una biblioteca, en un templo o perdido en la selva, como está metida en tu más profundo ser, la Biblia está disponible todo el tiempo. Sino que lo digan los hermanos y hermanas que no están muy experimentados de viajar en aviones cuando hay tempestad y el avión se hace así, ay Diosito lindo y Jehová es mi pastor y esto, y lo sacan al tiempo, al momento. Es disponible todo el tiempo. Es un elemento adaptable. Nació en un contexto semítico, se desarrolló en un contexto de muchas culturas, ha pasado a través de los siglos hasta el siglo XXI y es adaptable para todas las culturas y sociedades que pueblan nuestro globo. Y finalmente, por tener esas características, es un elemento portable, porque como hermanos, como hermanas en la fe, como cristianos y cristianas, la llevamos profundamente metidas en nuestro corazón, en nuestra mente, y que la gloria sea para el Señor. Muchas gracias, hermano Edesio, por esta magistral exposición que nos resume, no es otra cosa que el resumen de este diplomado en ciencias bíblicas. Estamos muy gratos de poderlo tener dentro de los docentes que estará impartiendo conocimientos en el Diplomado Internacional de Ciencias Bíblicas. Un gran abrazo, profesor Edesio, y déjenme compartirles en este momento de qué se trata este diplomado. Vamos a ver. Quiero comunicarles que los diplomados son realizados en un trabajo, a través de un trabajo conjunto de las diferentes sociedades bíblicas de Latinoamérica. Justamente nos hemos agrupado para ofrecerle una serie de diplomados que se van desarrollando durante el año, siendo uno de ellos el Diplomado Internacional en Ciencias Bíblicas. Ese diplomado está iniciando este sábado 30 de septiembre. Tiene un tiempo de duración de 4 meses. Voy a invitarles a ver la malla curricular. Eh, una de las fortalezas que tiene este diplomado, que su gran mayoría va a ser enseñado por docentes que son biblistas y traductores de las Sociedades Bíblicas Unidas. Esto hace que cada curso sea muy rico y sea un aporte significativo en la formación de nuestros estudiantes. Dentro de la malla curricular, ya muchos de los puntos el profesor Edesio ha expuesto el día de hoy. Vamos a empezar trabajando la Biblia y la historia de la salvación. Va a ser enseñado por el profesor Miguel Camelo, él es de nacionalidad colombiana. El siguiente curso es la historia del texto y del canon por Alberto Sánchez de Perú. Traducción de la Biblia, aquí vamos a ver el uso de las diferentes versiones, ¿no?, que hay
justamente para el análisis y el acercamiento bíblico enseñado por el profesor Fausto Liriano. Él es de República Dominicana, él es traductor de las Sociedades Bíblicas Unidas. Biblia y aspectos culturales. Va a ser enseñado por dos docentes, el profesor Juan José Barrera de Perú y Rodrigo Rifo de Argentina. Biblia y literatura por el profesor Josías Espinosa de Perú. Biblia y contexto actual. Y aquí este curso también, todo un lujo poder tenerlo al doctor Edesio Sánchez de México y Marlon Winnet de Curazao. Dentro de los objetivos o el objetivo general es que nuestros estudiantes a través de este diplomado adquieran una visión y un acercamiento científico de las diferentes herramientas, como bien lo ha mencionado el profesor Edesio, ¿no? Diferentes herramientas y metodologías de la formación del texto de la Biblia. Aquí se va a reunir una serie de disciplinas, como por ejemplo la historia, la filología, la arqueología, la sociología, entre otras disciplinas. Ahora, ¿por qué hacemos o echamos mano a estas disciplinas? Porque a través de ellas nos van a permitir poder realizar un análisis, una interpretación y conceptualización de diferentes temáticas que a su vez nos permitirá valorar la Biblia desde su cultura, su historia y contenidos. ¿Quiénes pueden participar de este diplomado? Líderes en general, profesionales, estudiantes, personas que están interesadas en relacionar su trabajo eclesial y social con los principios bíblicos y todos aquellos que tienen un genuino interés por conocer más de la Biblia. Al culminar, nuestros estudiantes recibirán una certificación por las Sociedades Bíblicas Unidas en una significativa ceremonia de clausura. Quiero comunicarles que este diplomado cuenta con una plataforma virtual Campus Bíblico. A través de esta plataforma alojamos allí sílabos, PowerPoint, videos de refuerzo, lecturas. También es un espacio para que el estudiante pueda realizar diferentes actividades que son de manera dinámica, así también podrá marcar su asistencia. Ahora, tenemos estudiantes que nos comunican, nos dicen, pero yo el día sábado estudio o tengo diferentes tipos de actividades en la iglesia y no puedo asistir. Bueno, justamente tenemos la plataforma que es un apoyo para el estudiante. Si no puedes conectarte en tiempo real, tienes la posibilidad de poder llevar este diplomado de manera sincrónica. ¿Qué significa esto? Que tú manejas tus propios horarios, tú manejas tus propios tiempos y en la comodidad de tu hogar durante la semana puedes llevar este diplomado porque justamente cada clase es grabada y alojada en el campus bíblico. El estudiante tiene alguna consulta al docente, entra a la plataforma luego de ver su clase y escribe su pregunta y el docente va a estar retroalimentando. Entonces, tiene muchos beneficios esta plataforma. Aparte, tiene el acompañamiento y seguimiento de los coordinadores de los diferentes países. Así que en todos estos 4 meses de estudio del diplomado, tienen el beneficio de contar con el servicio y la compañía de un coordinador local. Ahora vamos a conocer un poco más acerca de la plataforma Campus Bíblico y voy a invitar a mi compañero Diego Ramírez, él es de la Sociedad Bíblica de Colombia, para que pueda estar compartiendo. Leticia, buenos días, ¿me escuchas bien? Sí, puedes alejarte un poquito tu micrófono para poderte escuchar, Ok, pero sí te ok, escuchamos. ok, Ahora sí, ok. claro. Al profe Edson, muy amable por su presentación. A Esther, ¿cómo estás? Bueno, a todos los participantes, buenos días. Es mi deber contarles un poquitico en qué consiste el Campus Bíblico, la plataforma. Este es un esfuerzo que hemos realizado, pues, todas las sociedades bíblicas que hemos estado, pero en particular desde aquí, desde Colombia la hemos estado administrando y obviamente con la ayuda de Leticia y todos los hermanos. Voy a compartir pantalla, voy a mostrarles un poquitico, voy a mostrarles un poquitico cómo funciona esto.
Entonces, primero, si queremos ubicar el campus bíblico en la plataforma, lo que hacemos es, estoy compartiendo pantalla, ¿la alcanzas a ver, Leticia? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo busco en Internet, a través de Google, ingreso campus bíblico y allí me da dos posibilidades. Tengo una página que es promocional y tenemos otra página que es donde entramos directamente a la plataforma. En la plataforma vamos a tener acceso a dos áreas que son fundamentales. El área personal, que es donde están mis cursos, y la plataforma le hace seguimiento a todo el trabajo que hemos hecho a lo largo del proceso. Y también puedo ver todo el despliegue de la oferta que tenemos en este momento, a la cual invitamos a todos ustedes. ¿En qué consiste entonces la interacción? ¿Cómo se trabaja la interacción desde el campus bíblico? Yo hago ingreso, por ejemplo, a un curso como este, como el de griego bíblico, que lo trabajamos en el mes de julio, y puedo ver allí, para cada uno de los países que están vinculados, puedo ver cada uno de los momentos en que puedo ingresar a la plataforma, puedo tener el acceso desde aquí, desde la plataforma, es decir, tengo el link allí donde me puedo conectar. Las asistencias, es importante que hagamos un seguimiento a cada uno de los estudiantes para poder saber en qué momento podemos ayudarlos, cómo podemos colaborarles. El sílabo, que es el que estoy presentando en este momento, donde tenemos un desglose que es exactamente lo que estaba mostrando Leticia en este momento, lo que vamos a trabajar en cada una de estas sesiones, y allí aparecen unas bolitas donde yo puedo ir directamente al material para poder, digamos, tener acceso a lo que se va a trabajar en cada una de las clases. Si en caso yo no pueda estar en una de las clases, se va a dejar allí en la plataforma una grabación. Entonces, como ustedes pueden ver, está pensado para todos nuestros estudiantes, está pensado para que todos ustedes enriquezcan el trabajo y la cercanía a la palabra. Tenemos espacios interactivos, por ejemplo, este es un espacio interactivo que se trabaja mucho para el trabajo en griego y trabajo con vocabulario. Si ustedes desean conocer un poquito más la oferta, hemos construido una página, una URL para que ustedes todos tengan la posibilidad de conocer un poquito más cuáles son los cursos y cuáles son los diplomados, cómo son los certificados. Entonces allí tenemos acceso a Home Campus Bíblico y ustedes podrán ver allí los diplomados que están disponibles. Entonces, pues los invitamos, está abierto, pueden contactarnos en esta misma página, pueden contactarnos a cada una de las sociedades bíblicas que estamos vinculadas en este proceso. Eh, Vamos a ver, esperemos un momentico que abra. Por lo tanto, están todos invitados allí. Entonces, Leticia, no sé si quisieras conocer algo más, y a todos si tienen alguna pregunta, pues estamos abiertos allí. Quería mostrarles un poquito la página de contactos. Ustedes pueden contactar a cada uno de los coordinadores de cada una de las sociedades bíblicas. Muy bien, muchas gracias, Diego. Entonces, esta plataforma Campus Bíblico nos ayuda a poder alcanzar los objetivos de este diplomado. ¿Ok? Muy bien. También quiero comunicarles lo siguiente. Nos preguntan cuál es el costo. Les invitamos a que puedan dejar en el chat su número de contacto, país, y nosotros vamos a estar enviándoles los costos. Son diferentes por el tema de la moneda en cada país. También pueden ingresar al campus bíblico, al home. Pueden ingresar allí y conectarse con nosotros. Ahí están los WhatsApp. Y también Ronald va a compartir en el chat de este Zoom nuestros números de contacto para que usted pueda también directamente escribirnos y nosotros con mucho gusto vamos a estar enviándoles la información. Vamos a tener un tiempo de preguntas, así que pueden levantar sus manitos virtuales para poderles habilitar el micrófono. Si tienen alguna duda, con mucho gusto vamos a apoyarles. Ok, sí, Daniel Aragón de Perú está dejando su celular. Excelente, sí. Quisiera saber si puedo acceder a la grabación de esta conferencia. Claro que sí. Todas las personas que han ingresado a este masterclass se les va a enviar a sus correos la grabación. Ajá, muy bien. Ronald acaba de compartir todos los enlaces. Ahí están, ¿no? Para recibir información, hagan clic en esos enlaces. Ahí están de los diferentes países, de Bolivia, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, México, Paraguay, Uruguay,
y República Dominicana ingresen y nosotros vamos a enviarles la información. Muy bien, les invitamos, si tienen alguna duda, a poder abrir sus micrófonos. Ajá, ok, sí. Muy bien, Miguel, te vamos a estar enviando la información. Hola, buenos días. Buen día, Natalia. Adelante, tu pregunta. Una pregunta bueno, a pesar de que ahí ustedes nos compartieron las imágenes sobre el perfil del estudiante, pero mi pregunta es, ¿se tiene que tener algún tipo de conocimiento, no sé, anticipado, conocer un poco más sobre lo que nos comentaba el expositor o algo? ¿O puedo yo, a medida que va avanzando el diplomado, ir adquiriendo este conocimiento, sobre todo, por ejemplo, lo que él nos hablaba sobre el tema lingüístico y todas sus ciencias, etcétera? Ok, este diplomado no tiene requisitos previos. Vamos a decir que este es un diplomado que va a servir de base para la edificación de futuros conocimientos, ¿no? Hay otros diplomados que son más especializados, como por ejemplo en idiomas bíblicos, ¿no? Pero empezamos por ese diplomado en ciencias bíblicas que le va a brindar un panorama completo de los diferentes tipos de herramientas que se va a trabajar dentro de este diplomado y que, bueno, como le digo, va a ser la base. No tiene requisitos previos, así que es usted bienvenida. Ok, muchísimas gracias. Bien, Natalia. ¿Alguna otra consulta? Ok, adelante, Pilar. Buenas tardes a todos. Me gusta mucho, ingreso por primera vez, pero al escucharlo al pastor Ediseo Sánchez, habla mucho, Es bueno, Sánchez. ya Sánchez, habla sobre la importancia del español, ¿no? ¿No es cierto? Porque nosotros hablamos español, estudiamos la Biblia y leemos. Pero ¿por qué el pastor Sánchez habla o hace la diferencia de dice hermanos, hermanas, algunos, algunas, discípulos y discípulas? Me parece que eso es a lo que yo leo también algo de izquierda, ¿no? Hay política. ¿Por qué es esa razón? ¿Por qué él hace esa diferencia en el español? ¿Aló? Bueno, si quiere que yo le responda, Amén. yo no soy de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario. Creo que lo que hay que evitar acá es, aún usando el lenguaje, que se marginen a las personas. Por eso también hablo de niños, de niñas. Mi ideología, mi política aquí no cabe. Aquí cabe es, ¿tomamos o no tomamos en cuenta a los demás? Jesús lo hizo. Le puedes decir que es de la izquierda. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Es mi respuesta. Muchas gracias, hermano Edesio. Adelante, Pilar. Ah, bueno, hablando de el lenguaje, no es necesario esa diferenciación porque ya bueno, ya no quiero entrar en controversia con el pastor, pero me parece que está de más esa diferenciación porque conocemos el lenguaje español. Amén, ahí está bien. Muchas gracias, Pilar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Coque Hernández, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero darle las gracias al doctor Edesio por la exposición y tengo, bueno, tres consultas. Primero, ¿hay posibilidad que el doctor nos pueda recordar el nombre de dos de los libros que él escribió, que los mencionó en la charla, que no alcancé a anotarlos, por favor? Ajá, claro que sí. El primer libro, que es este pequeño, lo publica la editorial Kairos.
que es la editorial oficial de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, y se llama ¿Qué es la Biblia? Respuesta desde las ciencias bíblicas. Esto se puede conseguir a través si es más práctico, por ejemplo, Amazon. Y es probable que es probable, cuando he ido, lo he visto, la muy excelente librería que tiene la Sociedad Bíblica de Perú. Y creo Ya, que, vale. ¿de qué otro libro hablé? No me acuerdo. Tengo varios libros, tengo un Ya, comentario a Deuteronomio, en las sociedades bíblicas publicamos Descubre la Biblia en 3 tomos. O sea, yo creo que deba dar la lista de todos los libros que he escrito, pero muchos de ellos se pueden conseguir a través de las librerías de la sociedad bíblica casi en todos los países nuestros. perfecto, doctor, muchas gracias. Con todo gusto. Muy bien, Eh, adelante Lourdes, por favor, con tu pregunta. Muy buenos días. Sí, quisiera saber cuáles van a ser los horarios. Ok, si estás en Ecuador, Colombia, el horario es de Yo 9 estoy en hasta... Perú. Ok, de 9 a 1 es horario de Perú. Si estás en Bolivia, es de 10 hasta las 2 de la tarde. Si estás en Chile, es de 11 a 3 de la tarde. Y disculpe, ¿y el costo, eso nos van a mandar por mensaje cuando lo vamos a escribir? Sí, escríbanos nomás, déjennos por favor su nombre, país y el teléfono y vamos a enviarle la información a su WhatsApp personal. Sí, le acabamos de mandar al WhatsApp que corresponde a Perú, ¿no? Perfecto, no se preocupe, vamos a estar ahí respondiéndole. Ok, gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Ok, yo acá, disculpe, es que me faltó hacer pregunta y pasó a la hermana Lourdes. Lourdes. El, el, dele. co- el costo o sea, ¿hay algún costo adicional por la certificación del diplomado? No, todo está incluido. Ah, perfecto. Y la Ajá. otra pregunta, la última, los cursos del Home Campus Bíblicos, si bien en la página tienen fecha de inicio y de término, ¿hay posibilidad de tomarlos asincrónicamente o necesariamente hay que esperar el inicio como formal, como este diplomado de ciencias bíblicas? Por el momento se esperan los inicios, ¿no? Que se dan durante el año. Tenemos 8 diplomados en desarrollo durante el año. Ajá. Perfecto, un millón de gracias, bendiciones. Dios le bendiga, Coque. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, los invitamos a que ustedes puedan participar de este magistral diplomado. Los invitamos nosotros con mucho gusto para poderles atender. Un gran abrazo, doctor Edesio Sánchez. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Y bueno, despedirles a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Dios los bendiga y esperamos verlos en el diplomado. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego, gracias por la Muchas invitación. gracias. Gracias a Dios los todos. bendiga. Un Gracias, beso, que Dios los Decio. bendiga. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.